Tema 6. Transferencia de energía. Los objetivos de este tema son conocer las formas de transmisión del calor, saber sobre el aislamiento térmico y los materiales usados, calcular flujos de calor, diseñar equipos de intercambio de calor y resolver problemas. ¿Cuándo existe intercambio de energía o cuándo existe intercambio de calor? Pues siempre que enfriamos o calentamos un fluido o un cuerpo, debe existir y debe haber un transporte de energía. Al cambiar el estado de agregación, si nosotros tenemos un líquido y lo pasamos a estado gaseoso, o bien lo enfriamos para pasarlo a estado sólido, o sea, siempre que hay un cambio de fase, se produce un transporte de energía. O sea, es necesario aplicar energía o retirar energía. En el aislamiento térmico, si nosotros queremos mantener un equipo o un cuerpo a temperatura constante, cuando hay alrededor un medio donde la temperatura es más alta o más baja, pues habrá transferencia de energía. Entonces tendremos que aislar ese cuerpo para que el transporte sea el mínimo posible. Cuando queremos mantener un proceso isotermo, en ese caso pues habría que suministrar energía o habría que retirar energía dependiendo del tipo de proceso que tuviese lugar. Hay tres mecanismos para el transporte de energía: conducción, convección y radiación. La conducción es, por definición, el transporte de energía a nivel molecular. O sea, es óptima en sólidos o en fluidos que estén en estado estacionario o se muevan en régimen laminar. En cambio, la convección se da básicamente asociada al transporte macroscópico de materia, entonces típica del flujo turbulento. Por lo tanto, no puede haber convección en sólidos. La convección es en fluidos. Y la radiación es el transporte de energía mediante ondas electromagnéticas. Por lo tanto, es óptima en el vacío, ya que no necesita soporte material. Para que se produzca conducción, ya que es el transporte molecular de energía, debe existir un gradiente de temperatura o un gradiente de concentración de energía. En este caso, como ya se ha indicado anteriormente, el desplazamiento de la materia no es necesario y por eso es típico de los sólidos o los fluidos moviéndose en régimen laminar o que estén en estado estacionario. Vamos a aplicar en primer lugar la conducción en estado estacionario a una lámina plana. Vamos a suponer una lámina plana infinita. ¿Qué significa eso? Pues que tiene un espesor conocido, pero sus dimensiones son tan grandes que no va a haber efectos de borde y por lo tanto no va a interferir en este transporte de energía. Entonces vamos a considerar, pues, por ejemplo, esta figura donde estamos dando a una cara de esta lámina un flujo de calor constante Q. Su temperatura en esta cara es T+1 y en la otra cara estamos retirando la misma cantidad de energía y la temperatura será T. Si nosotros suponemos ahora un elemento diferencial de longitud a una distancia X de el origen, pues tendremos que, ya que no hay generación y estamos suponiendo estado estacionario, que todo el calor que entra en ese diferencial de X será igual al que salga en ese diferencial de X. O sea, el flujo va a ser el mismo de entrada que de salida. La sección transversal pues será A. Si el flujo es constante, la densidad de flujo también es constante, porque Q partido por A también es una constante. Y si la densidad de flujo es una constante, nosotros aplicamos la ley de Fourier y esta ecuación es igual a una constante. Por lo tanto, si hacemos la derivada
a la ecuación de Fourier, tendremos que la derivada segunda es igual a 0, porque la derivada de una constante es 0. Integrando este diferencial de t con respecto de x cuadrado, tendremos que la temperatura es igual a a por x más b, con las dos integraciones. O sea, es la ecuación de una línea recta, donde las condiciones límites son que cuando x igual a x sub 1, y si lo elegimos como origen sería 0, la temperatura es T sub 1, y cuando x igual a x sub 2, la temperatura es T sub 2. De esta forma, sustituyendo x sub 1 y T sub 1 y x sub 2 y T sub 2, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son a y b, y determinamos a y b, y al final llegamos a obtener la ecuación del perfil de temperatura. Ecuación de perfil de temperatura que, como ya hemos dicho antes, es un perfil lineal. Entonces, simplemente habrá que unir T sub 1 y T sub 2 y tendremos aquí el perfil de temperatura ya dibujado. Este perfil de temperatura podemos dibujarlo a partir de esta ecuación, donde conociendo T sub 1 y la diferencia entre T sub 1 y T sub 2, dando los valores a x, lo vamos dibujando y sabemos el valor de t en cada posición de x. Una vez que conocemos el perfil de temperatura, pues aplicamos la ley de Fourier. Y aplicando la ley de Fourier, tenemos que la derivada de t con respecto de x es igual a T sub 2 menos T sub 1 partido por e, con el menos k que tiene delante. Si le cambio el signo a T sub 1 y T sub 2, me aparece que la densidad de flujo es igual a la conductividad térmica por la diferencia de temperatura partido por el espesor de la lámina. Y si esta es la densidad de flujo, el flujo pues simplemente se obtiene multiplicando por la sección transversal. Así que el flujo será igual a la densidad de flujo por A. Y si yo llevo al denominador la conductividad térmica y la sección transversal, nos queda en el numerador una diferencia de temperatura, que es una fuerza impulsora, y en el denominador el espesor partido por la conductividad térmica y la sección transversal. Esto es una resistencia. De tal forma que el flujo de energía va a ser igual a una diferencia de temperatura partido por una resistencia, donde la diferencia de temperatura es la fuerza impulsora al transporte de esa energía. Si ahora suponemos varias láminas superpuestas, como es natural en estado estacionario y sin generación, tendremos que la entrada igual a la salida, o sea que la energía que entra en todas ellas debe salir de todas ellas. Vamos a suponer que la unión o la interfase entre las láminas es perfecta, o sea, hace un contacto íntimo perfecto una lámina con otra, y que no hay resistencia interfacial. Entonces, el flujo de energía va a ser una constante, lo que entra va a ser igual a lo que sale. De esta forma tendremos que lo que entra en la lámina 1 será lo que salga de la lámina 1 entre en la lámina 2, y lo que entre y salga de la lámina 3. Por lo tanto, aplicando la ecuación que ya hemos obtenido antes para el flujo de calor, pues tendremos que para la primera lámina se verifica esta expresión, para la segunda lámina se verifica esta expresión y para la tercera lámina se verifica esta otra expresión. O lo que es lo mismo, la diferencia de temperatura en cada una de las láminas partido por su resistencia, esa relación entre ellas es igual a un término constante que es el flujo de calor. Pero cuando un numerador partido por un denominador da siempre el mismo valor constante, se pueden sumar los numeradores y sumar los denominadores, que ese valor constante no se modifica. Por lo tanto, Q es igual a incremento de T sub 1 más incremento de T sub 2 más incremento de T sub 3 partido por
la resistencia sub 1 más la resistencia sub 2 más la resistencia sub 3. Y esto es lo que se muestra en esta ecuación, donde el flujo de calor es igual a la diferencia total de temperatura partido por el sumatorio de las resistencias. Aquí hay algunos datos, algunos ejemplos de conductividad térmica. Los metales tienen una conductividad térmica muy alta. En este caso el acero al carbono con un 1% de carbono tiene una conductividad térmica de 43 vatios por metro y grado centígrado. El acero inoxidable tiene una conductividad térmica más baja, 16,3. La plata, 410 vatios por metro y grado centígrado. En cambio, cuando tenemos no metales, por ejemplo, la lana de vidrio tiene 0,038 vatios por metro y Kelvin, la conductividad térmica muy baja. Si nos vamos al cuarzo, una conductividad térmica similar al acero con un 1% de carbono, 41,6. Y si ya nos vamos a líquido, el agua, observamos que tiene 0,556 vatios por metro y grado centígrado. En cambio, el mercurio, como metal que es, tiene una conductividad térmica más alta. El amoníaco también tiene una conductividad térmica muy baja. Bueno, baja, ya que básicamente es una disolución acuosa de NH3. Los gases tienen una conductividad térmica aún más baja. Así tenemos el hidrógeno, el helio, el vapor de agua, 0,206, el anhidrido carbónico, CO2, 0,0146, y he dejado para el último el aire, porque si observamos tiene una conductividad térmica de 0,024, incluso más baja que la lana de vidrio. 0,024. ¿Qué significa esto? Pues que de todos estos que tenemos aquí, el aire es el más común de todos los gases. Podemos también utilizar CO2, pero el aire es el más común y por lo tanto siempre que podamos lo vamos a usar como aislante, porque su conductividad térmica es muy baja. En cambio, si lo que queremos es un sólido con una conductividad térmica alta, pues nos iremos a un metal como por ejemplo cobre o plata o aluminio. Claro que ya dependiendo del presupuesto, pues siempre elegiremos aquel cuya conductividad sea lo más alta posible, pero que también sea económico. Aquí en este caso la plata, pues sí es muy buena conductora, pero su precio es más alto, es más elevado. Ahora vamos a estudiar la conducción en estado estacionario, pero en una corona cilíndrica. Vamos a suponer, por lo tanto, una tubería donde la cara interna va a tener un radio R1, va a estar un radio R1, la cara externa un radio R2. Va a estar hueca en el interior y por lo tanto por aquí por el interior va a circular un fluido a temperatura constante. Y en el exterior pues tendremos pues otro fluido que sea el que vaya retirando esa energía. De tal forma que del fluido caliente que va por el interior siempre sale un flujo de calor constante Q. Flujo de calor constante que sale por la cara externa al fluido exterior. Y vamos a determinar precisamente este flujo de calor en esta corona cilíndrica. La vamos a suponer de longitud infinita para que no haya efectos de borde. Y vamos a elegir un elemento diferencial de radio a una distancia R pequeña del eje. Como es natural, R pequeña estará comprendida entre R1 y R2. Un elemento diferencial de radio, de tal forma que el flujo de calor que entra en R va a ser Q sub R. Y el flujo de calor que sale por R más diferencial de R, o sea, suponemos un elemento diferencial de espesor de radio, el flujo que salga por R más diferencial de R será el mismo flujo de calor.
de tal forma que como este flujo de calor es constante, su derivada vale 0. O sea, el diferencial de Q es igual a 0, pero el flujo es igual a la densidad de flujo por la sección transversal. En una posición radial R, ¿cuál es la sección transversal? Pues 2 por pi por R y por L. Por lo tanto, sustituimos y tenemos que la derivada de la densidad de flujo por 2 pi RL es igual a 0. Eliminamos los términos que son constantes, 2 pi y L, la conductividad térmica de la densidad de flujo, porque estamos aplicando la ecuación de la ley de Fourier, y el signo negativo, y sustituyendo nos queda esta ecuación de la derivada de diferencial de t con respecto de r multiplicado por r, que es igual a 0. Si esto lo integramos, la primera integral es una constante a, pero en la siguiente nos sale que diferencial de t es igual a partido por r y por diferenciar de r, con lo cual tenemos que integrar a partido por r. A partido por r, diferenciar de r sería a por el logaritmo neperiano de r. O sea, lo que obtenemos es una ecuación tal como esta, donde la temperatura es igual a la constante de integración a por el logaritmo neperiano de r más la constante de integración b. Y las condiciones límite que vamos a aplicar pues son que cuando r igual a r sub 1, la temperatura va a ser T sub 1, y que cuando r igual a r sub 2, la temperatura va a ser T sub 2. Sustituyendo, nos sale un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, determinamos A y B y obtenemos el perfil de temperatura. El perfil de temperatura es este que aquí se muestra. T es igual a T sub 1 más T sub 2 menos T sub 1 partido por el logaritmo neperiano de R2 entre R1 y multiplicado por el logaritmo neperiano de R pequeña entre R1. Este R pequeña, si nosotros le damos valores entre R1 y R2, nos permite dibujar el perfil de temperaturas curvo que aquí se muestra. O sea, este es el perfil. Si ahora aplicamos este perfil de temperatura a la ecuación de Fourier, tendremos que la densidad de flujo es igual a esta ecuación. Densidad de flujo, que como observamos es una función de términos conocidos, T1, T2, R1 y R2, y función inversamente proporcional al radio, a la posición radial. Si la densidad de flujo la multiplicamos por la sección transversal, obtenemos el flujo. Este flujo pues será igual al término que es constante por 2πl, porque el r pequeña se me va, se me elimina. Si ahora este término lo multiplicamos y lo dividimos por el mismo valor constante, R2 menos R1, no se modifica absolutamente nada. Pero si nosotros ahora cogemos este logaritmo neperiano de R2 menos R1 y lo subimos al numerador dividiendo R2 menos R1, tendríamos R2 menos R1 partido por el logaritmo neperiano de R2 menos R1. Eso es un área medio logarítmico una vez que lo multiplicamos por 2 por pi y por L. O sea, 2 pi L R2 menos R1 partido por el logaritmo neperiano de R2 menos R1 es el área media logarítmica, que aquí la tenemos. Y luego pues la conductividad térmica, la diferencia de temperatura y el espesor, que es R2 menos R1. De tal forma que nos queda esta expresión donde, llevando al denominador el área media logarítmica y la conductividad térmica, nos queda que el flujo de calor es igual a la diferencia de temperatura partido por la resistencia, donde la resistencia, al igual que hemos visto antes, es igual a un espesor
partido por una conductividad y por un área, que en coordenadas cilíndricas es un área media logarítmica. Si esto ahora lo aplicásemos a coordenadas esféricas, o sea, a una corona esférica, exactamente similar a como hemos supuesto que lo aplicábamos a una corona cilíndrica, o sea, una corona esférica que sea hueca, que en el interior tenga una temperatura constante y el flujo de calor sea constante, en el interior, en la cara interna de la corona, una temperatura T1 a una distancia R1 y en la cara externa AR2, una temperatura T2, como la superficie de la esfera es 4πr², pues entonces elegimos un elemento a una distancia r pequeña con un espesor que sea diferencial de r. Hacemos exactamente igual a lo que se ha hecho para la corona cilíndrica, solamente que la expresión aquí, en lugar de ser 2 por pi por r y por l, aquí es 4 por pi por r². Se hace todo exactamente igual y llegamos a obtener que el flujo de calor para la corona esférica va a ser igual a la diferencia de temperatura partido también por una resistencia, pero en este caso la resistencia va a venir dada por el espesor R2 menos R1 partido por la conductividad térmica, pero en este caso el área es un área media geométrica. Área media geométrica, que es la raíz cuadrada de A1 por A2. Si ahora lo aplicamos a resistencias en serie, exactamente igual que como hemos hecho anteriormente, también llegaremos a obtener que el flujo de calor es igual a una diferencia total de temperatura partido por un sumatorio de las resistencias. Lo que ocurre es que si las coordenadas son rectangulares, pues el área será constante. Si las coordenadas son cilíndricas, el área será media logarítmica, y si las coordenadas son esféricas, el área será media geométrica. Pero la expresión es exactamente la misma para las tres geometrías. Si ahora consideramos que va a existir convección de un lado, conducción en pared y luego convección, pues tendremos exactamente lo mismo que hemos obtenido antes, que el flujo de calor va a ser igual a la diferencia total de temperaturas partido por el sumatorio de las resistencias. Salvo que en las zonas donde hay convección, la relación espesor-conductividad térmica no es fácil de determinar. Entonces, porque cuando hay convección, básicamente la resistencia al transporte está en las zonas pegadas a la pared, una zona de espesor muy pequeño y desconocido donde el transporte es laminar y se concentra toda la resistencia a la transferencia de energía. En las zonas de convección fuerte, zonas turbulentas, pues no hay resistencia. Entonces prácticamente ahí el perfil de temperatura es plano y horizontal. Como no es fácil determinar el espesor de esa zona laminar que está pegada a la pared, entonces lo que se hace es introducir el coeficiente individual de transmisión de calor por convección. Y este coeficiente es la relación que existe entre la conductividad térmica y ese espesor de capa laminar. Lo que ocurre es que este coeficiente individual de transmisión de calor por convección, que se aplica como es natural en la zona donde hay convección, pues hay que determinarlo experimentalmente. El coeficiente individual de transmisión de calor por convección. Este coeficiente siempre está relacionado con una superficie a partir de la cual se ha obtenido, de tal forma que si cambiamos la superficie, el coeficiente también cambia. O sea, siempre viene en pareja, coeficiente individual de transmisión de calor por convección, superficie a la cual se ha aplicado. Entonces, sustituyendo
en la expresión del flujo total de calor, pues tendremos que en el numerador seguirá apareciendo la diferencia total de temperatura, en el denominador el sumatorio de las resistencias, solamente que en la zona donde hay convección aparecerá 1 partido por H sub I y A sub I para la convección interna, la resistencia en pared, y luego 1 partido por H sub E y A sub E para la convección externa, del lado externo. Aquí podríamos tener el dibujo: convección interna, la que correspondería a las temperaturas más altas, y convección externa, la que corresponde a las temperaturas más bajas. Y esa sería la expresión que hay que utilizar cuando se aplica a transmisión de calor, cuando hay tres resistencias en serie, pero hay convección y conducción. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Sea un horno cuya pared está formada por 3 capas superpuestas de ladrillo refractario. Aquí tenemos ladrillo refractario, ladrillo ordinario y aislante, con espesores de 15 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. Conductividades térmicas de 0,85, 1,5 y 0,25 kilocalorías hora metro grado centígrado. Si la temperatura de la cara interna T1 es de 500 grados y la de la cara externa T4 de 65, determinar las pérdidas de calor por metro cuadrado de superficie, la temperatura máxima del ladrillo ordinario, o sea T2, y la temperatura en mitad del aislante, un punto medio de este aislante. Bueno, conocemos las temperaturas extremas, por lo tanto hay que aplicar la ecuación del flujo total de calor. El flujo de calor será la diferencia total de temperatura partido por el sumatorio de las 3 resistencias. Conocemos el espesor de todas ellas, conocemos la conductividad térmica de todas ellas y nos dice que es por metro cuadrado de superficie. La geometría es rectangular, por lo tanto A es constante. Si A es constante, suponemos que la superficie es 1 metro cuadrado, sustituimos todos los valores y nos sale que el flujo de calor es 676,37 kilocalorías por hora. Esto es lo que se transfiere a través de esta pared. La segunda pregunta es la temperatura máxima del ladrillo ordinario, T2. Pues como el flujo de temperatura total es igual al flujo individual en cada uno de la resistencia de la superficie, de los materiales, pues entonces lo que tendremos es que también será igual a T1 menos T2 partido por su resistencia, igual a T2 menos T3 partido por su resistencia, e igual a T3 menos T4 partido por su resistencia. Pero también puede ser igual a T2 menos T4 partido por la resistencia sub 2 más la resistencia sub 3. Con lo cual, aquí tenemos estas expresiones. La más simple de determinar es a partir del ladrillo refractario, puesto que conocemos T sub 1, T sub 2 la incógnita y solo hay que calcular una resistencia, aunque ya la hemos aplicado anteriormente. Entonces de aquí despejamos T sub 2 y nos sale que la temperatura en la interfase ladrillo ordinario a ladrillo refractario es de 380,64 grados centígrados. Y ahora nos pide la temperatura en un punto medio del aislante. Por lo tanto, será igual a la temperatura, ya considerando el trozo desde ese punto medio hasta la cara externa, la temperatura en ese punto medio menos la temperatura a cara externa, partido, sería el espesor partido por 2 para hacer referencia a esa localización, y la conductividad térmica y la sección transversal. Entonces aplicamos la ecuación, despejamos y nos sale que la temperatura en esa cara media del aislante es de 200,27 grados centígrados. Y aquí hemos aplicado la ecuación del flujo donde hay 3 resistencias en serie.